Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Diego. Vamos a dar comienzo. Buenas tardes. Reanudamos la sesión. Me van a permitir que omita saludos a todas las personas que asisten y a los que nos siguen por la retransmisión online y omito los saludos protocolarios habida cuenta de las horas que ya llevamos juntos y el retraso que tenemos acumulado. Tras las dos primeras mesas que se han celebrado y que, como todos ustedes han visto, estaban muy conectadas, de una parte para ver las estructuras en cuanto a normativas que podían permitir esta reflexión de cómo podríamos aumentar nuestra cooperación con África, y la otra que mostraba cómo la lengua era un elemento clave y fundamental, tenemos ahora una tercera mesa en la que su título corresponde a la cooperación académica y científica y se pretende que los distintos participantes nos expresen reflexiones acerca de los recursos existentes y despliegue de las universidades españolas y centros de investigación, estado y potencialidad de la cooperación científica con África. Para ello nos acompañan y serán los participantes fundamentalmente representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por tanto, de una entidad en investigación clave para el desarrollo de las actividades de creación de conocimiento y también con una amplia estrategia de internacionalización. Y del mismo modo tendremos otro representante hoy de la CEPIE que podrá también complementar esas visiones. Y el conjunto de los distintos representantes proceden, por un lado, de la Asociación de Científicos Españoles de Sudáfrica y, por consiguiente, nos va a mostrar su percepción desde el otro espacio geográfico que busca esta relación. También tendremos al director del Navarra Center for International Development y también a la directora de la Fundación Mujeres por África. Recapitulando, para darle la entrada a ellos, había recordado que con ocasión del Día de África, dentro de la sectorial de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas que me honro en presidir, habíamos hecho una jornada donde había habido una serie de participaciones y querría destacarles que ya a través de un ejercicio que se realizó con una serie de encuestas a las universidades españolas, presentó mi compañera María del Pilar García de la Torre, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Internacionalización de nuestra sectorial, los datos que se habían recabado en cuanto a la presencia de la Universidad Española en África. Y creo que los datos corroboran y complementan la información que a lo largo de la mañana se ha suministrado aquí en dos direcciones. Una, que existe un claro interés. Por darles algún dato de los que mi compañera Pilar nos presentó, les diría que dentro de esas encuestas el 80% de las universidades que han respondido, de la inmensa mayoría de ellas, tienen programas de cooperación con África subsahariana, que llevan a cabo actividades a través de programas de cooperación, bien desde la ECID, que también ha estado presente hoy, o de programas de las distintas autonomías en relación con la cooperación u otros diversos programas. Y en cuanto al tipo de financiación, una gran proporción la hacemos con fondos propios. Hay una parte de financiación externa y Mujeres por África significa también un elemento cualitativamente interesante como dato que suministró la encuesta realizada. Y en cuanto a los programas de movilidad, el dato es aún más llamativo, en cuanto que al 95% de las universidades encuestadas mostraron la realización real de programas de movilidad con el África subsahariana. Solamente un 5% nos contaron que eso no existía. Por consiguiente, creo que el interés existe como punto de partida de esta realidad. Los recursos existentes sí creo que son muy limitados y, por consiguiente, hacer un desarrollo estratégico en cuanto a las actuaciones que deberíamos de plantearnos como sistema, creo que valen y que merecen el desarrollo y la celebración de jornadas como esta. Ya sin más, les voy a ir dando la palabra a los distintos participantes y voy a cambiar el orden en uno de ellos porque tiene un problema de agenda para que pueda salir de la reunión en el momento en el que considere oportuno. En primer lugar, debo darle la palabra a Ángeles Gómez Borrego, que es nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido previamente delegada institucional en Asturias e investigadora en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono. Ángeles es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha disfrutado de una beca Marie Curie en Alemania, con un año de retorno en el INCAR, identificada con una historia de éxito. Querida, tienes la palabra para la intervención. Te ruego que te ajustes a un tiempo de 10 minutos para que no alarguemos demasiado la... Sí, muchas gracias. ¿Me oís? Derecha. Ahora.
Sí, me escucháis. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, me encantaría agradeceros la oportunidad de estar aquí y compartir con todos vosotros las actividades que desde el CSIC, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, realizamos en temas de internacionalización, muy especialmente con el África subsahariana. Realmente el CSIC tiene una convocatoria especial de la que hablábamos hace un momento, ICOP, que es una convocatoria de cooperación en la que pueden participar todos los países elegibles como ayuda al desarrollo. Y ahí pues los países africanos están presentes. Y la verdad es que es una convocatoria que podemos organizar gracias a los fondos de la Agencia de Cooperación Internacional y es una oportunidad muy especial dentro del CSIC, ya que habitualmente nosotros no financiamos convocatorias, somos ejecutores de ciencia, somos realizadores de ciencia. Y en este caso sí podemos organizar esta convocatoria y elegir aquellos proyectos que nos parezcan pues, que tienen un mayor interés desde el punto de vista científico, por supuesto, porque esta es siempre nuestra preocupación, y también desde el punto de vista estratégico o de intereses sociales de mayor intensidad. Me gustaría repasar un poquito con vosotros, con ustedes, cuáles son las temáticas en las que el CSIC está realizando proyectos de cooperación con África. Y en particular decir que muchos de ellos o algunos de ellos son proyectos más grandes que no solo involucran a centros del CSIC, sino que también involucran a otros institutos de investigación, universidades de otros países europeos, porque son proyectos europeos en los que los países africanos trabajan de tú a tú con nosotros en ellos, ¿no? Y sobre todo estas temáticas que ya están puestas en pie son temas de océanos, ¿no? De investigación en el océano. Ese es un tema que es prioritario para todos los centros de investigación de cara a un futuro. Y temas como manejo sostenible del océano, observación de las aguas costeras, lagos, estuarios, ciclos de carbono ligados al océano, son importantísimos de desarrollarse, de tener lugar en los países africanos, que nos da un panorama o una descripción complementaria al conocimiento que tenemos. Por supuesto, desarrollo de pesquerías, monitoreo de especies, son proyectos en los que estamos participando. Otro tema bastante importante es el tema de agricultura sostenible, que podemos pensar que está claro que va a haber muchas temáticas en las que haya que adaptar el conocimiento que hoy tenemos a la situación especial que se vive en África. Entonces, poblaciones de microbios que permiten luchar contra plagas y enfermedades, diseño de plantas, ¿no? Nuevas plantas que permitan adaptarse a cultivos resistentes y sostenibles, proyectos de investigación sobre la salud humana, por ejemplo, investigación de la relación entre el microbioma de los seres humanos y el tipo de alimentación que se sigue en diferentes países, ¿no? En diferentes regiones. Estamos viendo más y más cada vez que el microbioma es fundamental en la salud integral de las personas, ¿no? Y, por supuesto, en lugares donde esto es diferente, la alimentación es diferente, pues este microbioma va a ser diferente y su impacto en la salud también. Luego, especies especiales como el aguacate, el mango, hay que adaptarlos a esas condiciones, pero no solo
Proyectos que podemos pensar como los de océano o los de alimentos, que podemos pensar más inmediatamente que están ligados a África, sino proyectos de astrofísica, proyectos de sensores, proyectos de robótica se están desarrollando ahora mismo con diferentes países de África. Y me gustaría mencionar el de zeolitas, que es un proyecto que está a caballo entre aprovechamiento de materias primas, materiales y desarrollo de nuevos materiales para eliminar la fluorosis, una enfermedad que afecta a muchos países de África y que ha resultado incluso en el desarrollo de una patente en Etiopía con la Universidad de Addis Abeba, y está puesto ya con el concurso de alguna ONG, de organizaciones no gubernamentales, está puesto en marcha el proyecto y se está desarrollando muy satisfactoriamente. Ya habrán oído en las últimas noticias que también el CSIC ha abierto a África el test serológico, ¿no? Le ha quitado la exclusividad a la patente con el fin de que los países africanos puedan fabricarla allí también. Así es que de los objetivos que en Foco África se plantea el Gobierno de España, pues podríamos decir que el CSIC ahora mismo está trabajando en proyectos de cambio climático en el 2, en el punto 2 de ese foco, los proyectos que se encuadran en el 4, que serían mejora de servicios públicos, agua, saneamiento, y en el 6, que es el del empoderamiento femenino, que sin duda ninguna quiero resaltar que estos proyectos en muchos casos están liderados por mujeres, por científicas, con lo cual ese trato, esa relación que se establece con los investigadores y las investigadoras de los diferentes países, pues es un trato igualitario y es un trato que permite tener referentes con los que se trabaja día a día en esta temática. Y bueno, esto de momento. Pues muchísimas gracias, Ángeles, te has atenido al tiempo que habíamos previsto y lo agradezco mucho. Quisiera destacar la alta sensibilidad que demuestra el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo principal motivo es generar conocimiento, y cómo a través de la ECID es capaz de llevar a cabo un conjunto de trabajos en cooperación con espacios, con grupos africanos, en un conjunto vasto y heterogéneo de temas que has puesto de manifiesto. Muchísimas gracias. A continuación, y siguiendo el orden establecido, le tocaría el turno de palabra a don Álvaro de la Cruz Dombriz, que es el presidente de la Asociación de Científicos Españoles. Don Álvaro es profesor actualmente titular en el Departamento de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Ciudad del Cabo, donde reside desde el 2015, y es miembro del Centro de Astrofísica, Cosmología y Gravedad. Aunque se formó en España en la Universidad Complutense, su trabajo se ha centrado en el estudio de teorías que intentan resolver los problemas aún abiertos en cosmología y física teórica, allí donde la teoría de la relatividad no es capaz de dar una respuesta satisfactoria. Fue investigador postdoctoral en el Grupo de Cosmología y Gravedad de la Universidad de Ciudad del Cabo, pero gracias a un contrato Marie Curie pudo regresar a España y posteriormente, y después de una vuelta a España, volvió a Sudáfrica, donde ha continuado su labor científica y, por tanto, nos puede mostrar la percepción y la sensibilidad desde investigadores que se encuentran en África. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias a los organizadores de este seminario, a todos ellos. Quisiera añadir, por supuesto, a la Embajada de España en Pretoria y al Consulado General de España en Ciudad del Cabo, colegas de esta casa, por todo el apoyo que nos han dado. Déjenme que, después de la presentación personal, me presente, o presente, mejor dicho, a la cuarentena de científicos e investigadores en ciencias y letras
españoles que residimos, actuamos, trabajamos y pertenecemos a instituciones sudafricanas, lo que es la Asociación de Científicos Españoles en Sudáfrica, ACE Sudáfrica. No somos los únicos. Existen 18 asociaciones de este estilo en 18 países del mundo que no son España, y todas ellas se guían por los mismos criterios de calidad científica, independencia y lealtad institucional y rigor, por supuesto. Como pueden imaginar, estas asociaciones están basadas, están radicadas en los países más desarrollados del mundo. No voy a citar los 18, pero pueden ustedes imaginar pues, que estamos presentes en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Japón, en China, en México, en Italia, en Francia, en los países nórdicos, etc. Sudáfrica, la asociación en Sudáfrica, es la única en África, con lo positivo y negativo que esto significa, o mejor dicho, con el potencial de crecimiento que con la ayuda de otras instituciones que están aquí podemos tener para convertirnos al menos en asociación del sur de África o, si prefieren la terminología, del África subsahariana. No somos la última, decía. La última se ha fundado el año pasado en Emiratos Árabes Unidos. Somos ya 18. Todas ellas estamos englobadas en RAICEX, en la red de asociaciones de investigadores y científicos en el exterior. Esta asociación está constituida en España, tiene sus cuarteles generales en España. En septiembre de 2019 se configuró como tal a través de una reunión de diplomacia científica, de la que ahora hablaré, tecnológica y de innovación española, que fue albergada en la sede de la Fundación Ramón Areces, que financia, que ampara institucionalmente, déjenme decir, a la red de asociaciones. Al término de esa reunión, Su Majestad el Rey tuvo a bien recibir a la red de asociaciones, a sus presidentes, a sus representantes. Y en esa reunión, y no desvelo nada, Su Majestad adquirió el compromiso, que agradecemos evidentemente, de que en cualquier visita de Estado de la Casa de Su Majestad el Rey se produzca una visita a centros del país correspondiente en los que operen científicos españoles. Esto ya se había realizado en la última visita de Estado a Reino Unido en 2017, con la visita a un centro en Oxford y con un encuentro de la Asociación de Científicos Españoles en Reino Unido. La red tiene un decálogo de actuaciones, está colaborando con el Ministerio de Ciencia en la elaboración del plan de la ciencia, en su conclusión, y actúa como asesor o think tank, usando la terminología que creo usa Casa África también, de políticas científicas, de atracción del talento, de participación de organismos españoles en el exterior para proyectos bilaterales. Y no solo eso, también a final del año pasado, en 2020, nuestra secretaria general, Eva Ortega Paino, fue invitada a la reunión del patronato, la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes, a fin de resaltar la potencia o la potencialidad del español como lengua de cultura científica. Quizá deberíamos olvidarnos de ese adjetivo científico y entender que la cultura también incluye a Ramón y Cajal, a Gregorio Marañón, y no cito a nadie más para que nadie se sienta ofendido. ¿Qué les puedo contar de la asociación propiamente dicha, de la que yo represento en Sudáfrica? Pues que la ciencia que se hace en Sudáfrica o que se hace en el sur de África, o en África subsahariana, tiene un nivel muy alto. De estos rankings que hablábamos esta mañana, de las 11 mejores universidades en África, los rankings, como todos ustedes saben, son discutibles y no es cuestión de entrar a valorarlos, pero de las 11 mejores de África, 7 son sudafricanas. Y de las 5 primeras, 4 son sudafricanas. En términos numéricos, las mejores de Sudáfrica están en la misma horquilla de numeración que la Universidad Autónoma de Barcelona, que creo que todos ustedes convendrán que es de las mejores de España. Lo que quiero decir es que la ciencia que se hace en Sudáfrica por científicos españoles y colaboradores está a un nivel muy alto. Sudáfrica y otros países africanos decidieron usar su localización geográfica como un punto en valor
La vicepresidenta ya lo ha mencionado, algunos de esos campos. Y Sudáfrica también lo hizo, por ejemplo, en apostar por el cambio climático como un área de investigación, en apostar por la seguridad energética, en apostar por dinámicas humanas sostenibles a fin de hacer incrementar la clase media, en políticas de bioeconomía, en conocimiento de los conocimientos indígenas, locales, autóctonos, tradicionales, si se quiere, en la biodiversidad, en la paleontología humana. Como saben, la cuna de la humanidad está en el sur de África, y en la astronomía, cuyo campo nuestro moderador ya ha mencionado, al que yo me dedico. Y eso hace que la ciencia que se hace en Sudáfrica, o parte de la ciencia que se hace en Sudáfrica, haya que hacerla en Sudáfrica o en el sur de África, porque allí no hay más que abrir los ojos, tomar fotografías y hacer investigación para tener a mano todo lo que un científico necesita. Entre nuestros asociados, y no quiero alargarme, por supuesto, pues tenemos expertos, y no quiero dejarme a nadie fuera, pero me entenderán que tengo que ser breve, en paleontología, en botánica, en química, en cambio climático, en física teórica, en inmunología y virología, zona en la que el sur de África, como pueden entender, pues ya estaba, entre comillas, haciendo una investigación muy potente en VIH y en tuberculosis en particular. Oceanografía, se ha hablado de la Antártida, el sur de África comparte proximidad con la Antártida. Estudios españoles, estudios en lengua española, ecología, energía solar, energía sostenible. Como pueden entender, colaboramos con empresas o consorcios de empresas radicados en el sur de África, la I+D+I. Esto es lo que les quería contar brevemente de nuestra asociación, y como yo creo que todo buen científico, pues siempre uno tiene críticas o puntos de referir para tener ideas, ¿no? La vicepresidenta ha mencionado las acciones ICOP del CSIC, que nos ayudan a algunos de nosotros a poder visitar a colegas españoles y viceversa, a que colegas españoles nos visiten. Creo que sería conveniente hacer una reunión Zoom entre todos los que hemos recibido estas acciones para conocernos y para que esos viajes, si es que se pueden producir, pues sean lo más fructíferos posibles, puesto que los visitantes africanos a España y españoles a África pueden hacer varias visitas una vez que ya están por aquí. También se han mencionado los programas de cooperación de universidades. Son muy útiles, puedo decir que son muy útiles, los programas de Erasmus+, los programas de másteres conjuntos, las posibilidades de desarrollar, evidentemente, cátedras conjuntas o programas bilaterales entre el CSIC sudafricano, la National Research Foundation, y el CSIC español. Otros CSICs ya los tienen. Evidentemente, ustedes podrán comprender que Francia con su CNRS y Japón, Alemania, ya tienen acuerdos bilaterales con el CSIC sudafricano. Como decía la película, esto es el comienzo de una hermosa amistad. Quiero decir que estoy seguro que lo podemos hacer así. El Instituto Cervantes presta ayuda a todas las asociaciones de científicos en el exterior, en aquellos países o ciudades donde hay Instituto Cervantes. Lamentablemente, nosotros no podemos contar con ese apoyo in situ, pero esto lo que quiero transmitirles es la horizontalidad entre nosotros y otras instituciones. Como muchos de ustedes sabrán, muchísimo mejor que yo, evidentemente, una de las prioridades de este Ministerio de Asuntos Exteriores es la diplomacia científica. Y en ese sentido, la mejor infantería de marina son, en mi humilde opinión, por supuesto, los científicos ya establecidos en un país y que podemos conocer, y concluyo con ello, y que podemos conocer la dinámica del propio país o de la propia región. Es decir, que, como les decía al principio de mi intervención, estamos muy contentos con tanto embajada y consulado, agregados culturales, responsables de misión, y nosotros podemos dar un conocimiento sobre el terreno y, por lo tanto, usar esta ósmosis o esta simbiosis para ayudarnos mutuamente. Esto es lo que quería decir en mi presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu intervención, y me parece que es singularmente relevante, habida cuenta de los datos cualitativos, de la calidad del trabajo que se realiza, de la productividad científica y de la excelencia de los científicos en esta red. Me parece, sin lugar a dudas, que para diseñar una estrategia de país
deberéis jugar un papel clave en el contacto, en ese enlace al que bien te has referido y que luego, por consiguiente, provoque las consecuencias fundamentales que yo creo que no son otras que, en términos cuantitativos, pasar de un número de universidades muy buenas a un número de educación de la población africana distinto y más parecido a los entornos europeos, a resolver los grandes problemas de los objetivos de desarrollo sostenible que la Organización de las Naciones Unidas tiene marcado para el 2030 y, en definitiva, progresar con carácter general. Sois protagonistas, debéis ser protagonistas relevantes en un proceso de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, si me lo permiten, aunque le tocaría a don José Manuel González Campos la intervención, habida cuenta de que Luis Robina tenía alguna dificultad de agenda y nos habíamos retrasado, voy a hacer un cambio, si me lo permiten ambos. Y, en tercer lugar, va a intervenir don Luis Robina Borges, que es el director del Navarra Center for International Development, y permítanme que les dé un par de datos personales biográficos de don Luis. Actualmente desempeña la responsabilidad de ser el director del Navarra Center for International Development, que ha sido fundador del mismo. Es catedrático de Economía Internacional en la Universidad de Navarra, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra y ha sido también director del Departamento de Economía en la misma universidad y director científico de la Fundación de Estudios Financieros. Ha sido visiting scholar en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Chicago, y sus publicaciones más recientes abordan temas de economía internacional y de desarrollo que creo que encajan perfectamente con el debate que traemos en este momento. Luis, tienes la palabra. Muy bien, es que se escucha perfectamente, no hay ningún problema con este micrófono. Bueno, brevemente comentar algunas características de mi trabajo. Efectivamente, hace unos 12 años inicié una aventura que fue la creación de un centro de desarrollo internacional en la universidad en la que trabajo, y el centro es interdisciplinario. Básicamente lo formamos parte del centro economistas, lo que podríamos llamar también politólogos, no en el sentido de, digamos, filosofía política, sino que es más bien una ciencia política basada sobre todo en datos y en análisis cuantitativos. Y después también se han ido incorporando algunos arquitectos, en concreto arquitectas. Bueno, esto hace que sea un trabajo muy interesante. Somos un centro autónomo, que no independiente totalmente, pero a todo el mundo le gusta tener algo de autonomía, especialmente en el mundo académico. Y nosotros hemos realizado trabajos, sobre todo en países africanos, pero también estamos haciendo algunos trabajos de investigación en Centroamérica, que es un lugar muy conflictivo también, y en Filipinas, también por las raíces históricas, etcétera, que no me voy a detener más por ahorrar tiempo. En concreto, en África hemos hecho trabajos. Bueno, uno de los consejos que yo recibí precisamente de una española que trabaja en el Banco Mundial en Washington, cuando empecé con este centro, me dijo: Luis, si quieres hacer buena investigación sobre desarrollo económico, tienes que ir al lugar, no tienes que hacer investigación de campo. Bien, pues con esta posición o con esta postura, con estas ideas, hemos ido haciendo trabajos en sitios muy variados, y en concreto en África, por ejemplo, pues hemos investigado algo que está muy de moda, que es todo el tema de la evaluación de impacto, y en concreto en un tema muy periodístico, muy sensible, que son las acciones del desgraciadamente conocido Joseph Kony, que actúa en la frontera entre Congo y Uganda, y que hay toda una serie de asociaciones locales que emiten unos radiomensajes. Nosotros hemos estudiado la influencia de esos radiomensajes en la deserción de los niños soldados. Joseph Kony, como comentaba antes, es desgraciadamente conocido por ser lo que podríamos llamar el rey del secuestro de los niños soldados. Es decir, se dedica a actividades tan antiéticas, todo lo contrario de lo que nos han explicado esta mañana, como el secuestrar niños de 12 a 16 años, drogarlos, emborracharlos, hacerles que maten, y como consecuencia de eso después son utilizados como casi esclavos, digamos, ¿no? Bueno, pues hay toda una serie de asociaciones que han puesto unas radios locales, unas radios muy sencillas, obviamente, y hemos medido
la influencia que tienen mensajes como la de vuelve a casa, tu madre te quiere, o la de amigos suyos que le dicen la amnistía del gobierno es correcta. Esto ha sido publicado en la American Economic Review, que es una revista pues, muy conocida en el mundo económico. Después también hemos hecho algunos trabajos sobre migraciones. En concreto tenemos un proyecto vivo. El primer proyecto fue financiado por la Fundación Ramón Areces, que ha sido citada aquí. El segundo proyecto, que está financiado por el Banco Mundial, estamos haciendo unas entrevistas, digo estamos en un plural majestáticos, porque lo hace un ciudadano de Gambia que trabaja en nuestro centro, que lleva 10 años estudiando en Europa, es doctor por la Nova de Lisboa, que es una buena universidad en temas de investigación sobre África, en un centro que se llama Nova África, con el cual tenemos muy buenas relaciones. Y este trabajo ha llevado que este investigador pues, haga 2000 y pico de entrevistas en 17 localidades de Gambia, y con esta pregunta tan interesante de por qué te juegas la vida cruzando el Mediterráneo, cuáles son los incentivos que tú tienes, cuáles son los motivos por los cuales tú llevas a cabo esa aventura. Y actualmente es un proyecto también financiado por el Banco Mundial sobre las influencias del COVID en todas las migraciones, y sobre todo para que se lleven a cabo por el buen camino y no por estas situaciones que son desgraciadas para muchos. También, por citar otro ejemplo distinto, en temas de arquitectura estamos trabajando con unos holandeses, en este caso con unas holandesas, porque son todas mujeres, con los cuales trabajamos en temas de fotografías espaciales para los slums, desde las zonas más pobres de Nairobi. Y la verdad es que no es más que arquitectas, digamos, son urbanistas que están trabajando en cómo mejorar, cómo el urbanismo puede mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que ya de por sí tienen toda una serie de dificultades importantes, ¿no? Junto a esto, también permitirme, voy a comentar algunas cosas que me parece que la experiencia o los años que hemos dedicado durante estos 12 últimos años nos parecen como más interesantes, brevemente. Una de ellas es, pues clarísimamente, merece la pena el conocerse. Es decir, que muchas veces yo creo que un requisito primario, ¿no?, antes que nada, es conocer precisamente cuáles son las condiciones de esas universidades africanas que aquí se citan. He tenido la suerte de visitar en Ruanda, en Kenia o en Sudáfrica, donde conocí a Álvaro en una de esas visitas a Ciudad del Cabo, pues cómo efectivamente hay una gran variedad, y cómo si España, digamos, quiere tener una mayor actividad en el mundo académico africano, pues me parece que no es bueno generalizar y sobre todo no tener una visión de esa situación africana desde aquí, sino que me es muy importante el hecho de conocerse. Y cuando digo conocerse es no solo el intercambio hacia África, sino que también es viceversa, es decir, que hay que estudiar o hay que conocer muy bien a estos estudiantes africanos. Sencillamente una anécdota, pero para dar una variedad. Por ejemplo, cuando se habla de África, muchas veces se habla de becas, de la importancia de ayudar a todos, algo que estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, mi centro organizó una actividad para unos estudiantes kenianos y resulta que durante un curso durante 2 semanas de investigación en economía, y un buen porcentaje de estos alumnos el fin de semana se fueron a ver, un primer fin de semana a ver el Barça en Barcelona y el segundo a ver el Madrid en el Bernabéu, y eran de unas rentas altas. Y esto he de reconocer que el 80% de los estudiantes se quedaron en Pamplona porque no tenían medios económicos para moverse. Entonces facilitábamos horarios de autobuses a Sebastián o sitios de estos. No, lo que quiero decir con esto que es que no hay que generalizar, es decir, hay que conocer bien qué es lo que sucede, porque claro, pues no es lo mismo una gran universidad sudafricana, como se acaba de citar, que otras universidades de África que no voy a mencionar. Por lo tanto, me parece que es importante conocerse. Después, un pequeño apunte también. Me parece que es un instrumento magnífico para
Por supuesto, la investigación, que es lo que nosotros nos dedicamos, porque el centro no tenemos ninguna carga docente o no somos responsables de ningún curso académico. Pero sí que me parece que es muy interesante todos los programas másters. Lo digo porque es muy difícil el conseguir alumnos de grado. En el caso, pues hay que reconocerlo, hay universidades por el mundo, países que han sido citados antes por Álvaro, pues que tienen una investigación mucho más puntera que la mayoría de las universidades españolas, no voy a mencionar, pero sí que me parece que hay un producto, no es la palabra correcta, pero sí que hay un título importante, que es el título de máster, donde las universidades españolas en los últimos años han desarrollado una gran variedad de programas máster muy especializados y que puede ser un buen foco de atracción de alumnos y de intercambios en todo esto. Después, ya casi para terminar, el comentar que en muchos casos, a nosotros por lo menos nos ha ido bien, no quiero decir muy bien, pero sí nos ha ido bien con alianzas triangulares, digamos. Es decir, es un hecho, como también se ha comentado aquí esta mañana, pues que el español no es el idioma más conocido de África, ni muchísimo menos. Las universidades españolas no son las más conocidas en África, depende de los países, lógicamente. Por lo tanto, el ir con partner, en asociación, como decía antes, pues con una universidad holandesa o también con una universidad norteamericana o británica o francesa, creo que es muy conveniente y crear entonces unos hubs del conocimiento, porque esto es un sector, y con esto termino, que tenemos que darnos cuenta, aunque lo sabemos muy bien, ¿no?, que tiene un dinamismo brutal. Es decir, que el mundo universitario, el mundo académico y, por decirlo de alguna manera, con mayor énfasis el mundo de la investigación, está acelerándose. Lo digo en el sentido de que las técnicas que se utilizan, pues esto que se decía Luján, de que el mundo se ha hecho una aldea, ya esto es casi tu habitación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que va a depender mucho cómo nosotros nos sepamos adaptar a estos tiempos que se avecinan, el que tengamos protagonismo en el mundo académico africano o seamos un país de segunda categoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención, y creo que has marcado un elemento de sensibilización adicional al debate que venimos desarrollando desde esta mañana, al presentar algunas realidades trágicas que creo que sin duda deben de estimularnos, porque no es solo lo importante, como se ha dicho esta mañana, lo práctico que puede ser un proyecto nacional, un proyecto de país para aliarnos, para trabajar en una cooperación con África, sino que también tiene un profundo nivel ético ante situaciones tan dramáticas como las que has mencionado. Se decía esta mañana que viajar en cayuco, aparte del carácter tan inhumano que significa, desde luego no provoca una situación razonable, ni óptima, ni positiva, y que deberían de venir de otra manera para formarse, como bien se ha expresado, y del mismo modo ante los niños soldados y cualquier otra circunstancia que también, desgraciadamente, componen la heterogeneidad del mundo real, me parece que como país y como sistema universitario tenemos mucho que decir. Muchísimas gracias. Pues ahora volvería, si me lo permiten, al orden que estaba establecido, y entonces sí le daría la palabra al director de la Unidad de Educación Superior de la CEPIE, a don José Manuel González Canino, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario de la Escuela Técnica Superior de Administración, afiliado a la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha trabajado durante más de 20 años en diversas competencias, pero entre ellas ha asumido la responsabilidad de la dirección de la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad, hasta 2009, en el que entró a prestar servicios en el entonces Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos como director de la División Erasmus. Actualmente, hoy, es director de la Unidad de Educación Superior del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, de la CEPIE, que también ha tenido ya alguna otra intervención como CEPIE en el foro que hoy estamos desarrollando. Don José Manuel tiene la palabra. Muchas gracias, rector. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, el CEPI, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Universidades y actúa como agencia nacional en España del programa Erasmus Plus en el ámbito de la educación y la formación. Erasmus Plus es el programa de la Unión Europea en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020
Y en el ámbito de la educación y la formación, el programa se dirige a todos los sectores educativos, desde la educación escolar, pasando por la educación superior, la formación profesional y la educación de personas adultas. El programa tiene como objetivo mejorar las cualificaciones y la empleabilidad de los estudiantes, así como modernizar la educación, la formación, el trabajo y el trabajo de los jóvenes. Para ello cuenta con un presupuesto superior a 15.000 millones de euros para financiar actividades de índole diversa que se estructuran en 3 acciones clave. La acción clave 1, que entre otras acciones financia proyectos de movilidad, que es sin duda la actividad emblemática del programa. La acción clave 2, que financia proyectos de cooperación entre instituciones educativas, así como con otro tipo de organizaciones, como pueden ser empresas. La acción clave 3, que financia proyectos para el desarrollo de políticas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Los países que participan en Erasmus Plus son, por un lado, los países del programa, es decir, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, más otros países de su entorno, como son Noruega, Liechtenstein, la República de Macedonia del Norte, Islandia, Turquía y Serbia. Y por otro lado están los países asociados, es decir, los países del resto del mundo. El programa incluye una dimensión internacional que está orientada a respaldar la acción exterior de la Unión, incluidos sus objetivos de desarrollo por medio de la cooperación entre la Unión Europea y los países asociados. Por lo tanto, el programa tiene como objetivo, a través de la cooperación con los países asociados, apoyar a las organizaciones europeas a hacer frente a los desafíos mundiales derivados de la globalización, el cambio climático y la transición digital, siendo un elemento clave la intensificación de la movilidad internacional y la cooperación con terceros países que refuerza el papel de la Unión Europea como agente mundial. Las acciones que se pueden financiar en el ámbito de la dimensión internacional son, por un lado, los proyectos de movilidad entre países del programa y asociados. Están los títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus. También hay proyectos de desarrollo de capacidades y, finalmente, están las actividades Jamone. Sin duda, una de las acciones que han tenido un mayor impacto son los proyectos de movilidad entre países del programa y asociados que se iniciaron en 2015. Las actividades que se pueden realizar en el marco de un proyecto de movilidad son, por un lado, la movilidad de estudiantes para realizar parte de sus estudios superiores en otras instituciones de educación superior, o bien para realizar prácticas en empresas por un periodo mínimo de 2 meses y máximo de 12 meses. Y por otro lado, la movilidad de personal docente y de administración para impartir docencia o para realizar formación en otras instituciones de educación superior por un periodo mínimo de 5 días y máximo de 2 meses. Es importante destacar que la financiación de estos proyectos de movilidad proviene de 6 instrumentos financieros de la cooperación exterior de la Unión Europea. En el caso de los países del África subsahariana, la cooperación se ha financiado a través de 3 instrumentos financieros. Por un lado, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, en concreto para Sudáfrica. Por otro lado, el Fondo Europeo de Desarrollo para el resto de los países del África subsahariano. Y, finalmente, el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, sobre todo para la región de África Occidental y la región del Cuerno de África, a partir de las convocatorias 2018 y 2019, como una financiación adicional a los instrumentos que hemos visto. Aunque la apertura del programa Erasmus Plus hacia la cooperación con los países asociados en los proyectos de movilidad comenzó en 2015, realmente la cooperación con la mayoría de los países africanos no comenzó hasta 2016, ya que en la primera convocatoria se realizaron únicamente movilidades con Sudáfrica. La cooperación con África, a través del programa Erasmus Plus, constituye uno de los planes de acción de la estrategia conjunta África-Unión Europea, adoptada en el año 2007, como la vía formal para las relaciones de la Unión Europea con los países africanos, resultado del acuerdo alcanzado por la Unión Africana y la Unión Europea. El programa ha contribuido a mejorar la cooperación académica entre las instituciones de educación superior españolas y africanas, canalizando financiación adicional e impulsando una mayor participación de personas y organizaciones africanas y apoyando los objetivos de la Alianza África-Unión Europea.
Los objetivos principales de esta cooperación han sido, por un lado, apoyar a los estudiantes en la adquisición de resultados de aprendizaje con vistas a mejorar su desarrollo personal, su participación activa como ciudadanos en la sociedad y su empleabilidad. Apoyar el desarrollo profesional de las personas que trabajan en la educación superior para mejorar la innovación y la calidad de la docencia y de la formación. Mejorar las capacidades, la calidad, el atractivo y la dimensión internacional de las organizaciones participantes de forma que sean capaces de ofrecer actividades y programas que respondan mejor a las necesidades de los individuos y contribuyan a la armonización de los programas de estudios. El objetivo de la Unión Europea ha sido que en 2020 se alcanzara la cifra de 35.000 participantes de movilidad entre África y Europa. En el caso de España, a lo largo de las 6 convocatorias del programa Erasmus+, las instituciones españolas han gestionado y siguen gestionando proyectos de movilidad por un importe aproximado de 11 millones de euros con los países del África subsahariana, que ha permitido la movilidad de más de 3.200 participantes en 37 países subsaharianos y en la que han participado 55 instituciones españolas y unas 340 instituciones de educación superior de los países africanos. Ya para finalizar, el nuevo programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027, partiendo del éxito del programa anterior, ha sido aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo, y este programa intensifica sus esfuerzos por mejorar las oportunidades que brinda e intentará llegar a un mayor número de participantes y a una gama más amplia de organizaciones, centrándose en su impacto cualitativo y contribuyendo a crear sociedades más inclusivas y cohesionadas, más ecológicas y adaptadas al mundo digital. La movilidad de los países del programa hacia países asociados seguirá cumpliendo un doble objetivo. Por un lado, ofrecer más oportunidades a estudiantes y a personal para obtener experiencia internacional y adquirir capacidades orientadas al futuro y a la empleabilidad. Y, en segundo lugar, posibilitar que las instituciones de educación superior de los países del programa establezcan una cooperación internacional sostenible a largo plazo con instituciones de los países asociados. El programa cuenta con una financiación de 28.000 millones de euros, casi el doble que el programa anterior, de los cuales en torno a 2.200 millones procederán del Instrumento de Cooperación Exterior de la Unión Europea y, por lo tanto, se dedicarán a esta cooperación con los países asociados. El 70% del presupuesto se destinará a la financiación de proyectos de movilidad, mientras que el 30% restante se destinará a financiar proyectos de cooperación entre instituciones educativas, así como actividades de desarrollo de políticas en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Se espera que unos 10 millones de personas puedan participar en el nuevo programa en un periodo de 7 años. Y, por supuesto, el nuevo programa incorporará una fuerte dimensión internacional, es decir, una colaboración muy potente con los países asociados en las actividades de movilidad, cooperación y diálogo político. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo creo que esta intervención, junto con la de esta mañana de Alfonso Gentil, de alguna forma nos permite ver una visión global del conjunto de acciones y de programas y cómo CEPI es un instrumento fundamental y decisivo para el desarrollo estratégico de la internacionalización del país y singularmente en este proyecto de África. Muchas gracias. Pues pasaríamos ya a la quinta y última participante de esta tercera mesa, doña Teresa Langle de Paz, que es doctora en Humanidades en Estudios Hispánicos por la Universidad de Brown en Estados Unidos, país donde desarrolló su carrera académica como especialista en estudios de género, feminismo de la primera modernidad y literatura de los siglos de oro. En 2015 pasó a formar parte del Consejo Asesor de la Fundación Mujeres por África y ya en 2019 se incorporó como directora del Faro de Nador, el centro de esta organización en el norte de Marruecos. Durante este tiempo ha impulsado importantes iniciativas globales feministas y es codirectora fundadora de la Cátedra de UNESCO de Género, Bienestar y Cultura de Paz en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y actualmente es directora general de la Fundación Mujeres por África. Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias, rector. Bueno, gracias a todo el mundo por estar aquí todavía a estas horas. Gracias a los organizadores y organizadoras de este evento. Yo me voy a centrar más en el por qué que en el qué. Yo creo que a estas horas me lo van a agradecer porque ya ha sido un día muy largo, muy intenso, muy interesante.
Bueno, voy a enmarcar el trabajo de cooperación académica de la Fundación Mujeres por África, con programas que tenemos de becas de posgrado y de investigación científica, que son bandera nuestra ya, en una serie de reflexiones sobre la educación y la formación para el desarrollo, que explican por qué es tan importante el tipo de cooperación que hoy se está debatiendo aquí. Yo diría que su importancia es trascendental en el mundo actual. Para preparar esta intervención he estado repasando algunos escritos y lecturas sobre el viejo debate entre la educación como instrumento técnico y científico de progreso económico y modernización, en donde se sobrevalora lo racional y el método, y la educación como modelo de desarrollo humano que propicia la reflexión crítica y la autorreflexión. En su libro Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita las humanidades?, Martha Nussbaum, la eminente filósofa norteamericana, Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales en 2012, denuncia los peligros de una acentuada tendencia contemporánea hacia visiones utilitaristas de la educación, en favor del cultivo de habilidades que sean rentables económicamente en un mundo dominado por los mercados. Nussbaum afirma que esta tendencia está minando gravemente nuestra capacidad de apreciar y de ver asuntos globales, de criticar la autoridad y de sentir conexión y empatía con otros seres humanos. Estas advertencias de Nussbaum no deben pasar desapercibidas para quienes estamos aquí hoy. A la pregunta de por qué la democracia necesita las humanidades, quiero añadir otras dos preguntas. ¿Por qué los procesos de desarrollo económico necesitan la cooperación académica España-África? ¿Por qué las mujeres africanas, en concreto, deben estar en el centro del desarrollo económico y de la cooperación académica? En primer lugar, afirmaré rotundamente que no hay progreso humano, ni social, ni económico, sin la plena integración de las mujeres, y menos aún en lo que concierne a África. Hay muchas razones que sostienen esta afirmación, pero bastará con ilustrarla con unas pinceladas. En lo que se refiere al progreso económico, baste poner de relieve que en ningún otro lugar del mundo, como en África subsahariana, las mujeres alcanzan a ser más del 70% de los trabajadores. En algunos países el porcentaje llega al 85 o el 90%, como Burundi, Tanzania y Ruanda. África también es la región del mundo donde el porcentaje de mujeres en consejo de administración es mayor, un 25%. Logro que se debe al ascenso de nuevas generaciones de mujeres africanas con educación superior e incipientes clases medias urbanas. De los 15 países del mundo con más mujeres emprendedoras, 5 son de África subsahariana. Botsuana está entre los 5 países del mundo en donde las mujeres empresarias son casi el 35%. Si tenemos en cuenta, además, que como el Fondo Monetario Internacional sostiene, las pérdidas del Producto Interior Bruto per cápita atribuibles a disparidades de género en el mercado laboral llegan hasta el 27% en determinadas regiones, y que si la participación de las mujeres en la fuerza laboral de la economía formal se equiparase a la de los hombres, el PIB se elevaría de forma permanente, por ejemplo, un 5% en Estados Unidos, un 9% en Japón, un 12% en Emiratos Árabes, un 34% en Egipto, etc. No tiene sentido, desde el punto de vista práctico y egoísta incluso, seguir manteniendo la enorme brecha de género que sufren las mujeres. Por otro lado, en cuanto al progreso social, en las culturas patriarcales, para bien o para mal, las mujeres estamos socializadas para construir y cohesionar, para nutrir o valorar lo comunitario por encima de lo individual. En algunas culturas africanas esta tendencia se suman otras tendencias con rasgos autóctonos, en donde el bienestar individual muchas veces no puede desligarse del bienestar colectivo y comunitario. Hay intelectuales feministas que reclaman esto como un valor frente a Occidente de un paradigma panafricanista.
Además, en nuestra experiencia en la Fundación Mujeres por África, las mujeres que vienen a estudiar o investigar no se quedan, porque vuelven con sus países, vuelven con sus comunidades, con sus familias. Por tanto, salta a la vista el efecto multiplicador que tiene trabajar con las mujeres, y con las mujeres africanas en concreto, para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, que desde los feminismos se ha puesto una y otra vez de relieve, por ejemplo, los trabajos de Marcela Lagarde, María Mies, las mujeres solo recogen aún hoy en día las migajas de la modernidad. La pregunta clave de hoy, a mi entender, es ¿por qué la cooperación académica entre España y África tiene tanta relevancia y va mucho más allá del ofrecimiento de oportunidades de desarrollo individual o del fortalecimiento de lazos comerciales y culturales? Volviendo al viejo debate sobre qué tipo de educación sirve para consolidar la democracia, al que aludía hace un momento al principio, trayendo a colación Nussbaum, hay que remontarse por un instante a los orígenes del concepto formación. En Occidente, en el siglo XVIII, el concepto de formación estaba ligado al concepto de cultura. Para Kant, por ejemplo, la formación era el modo de dar forma a las disposiciones naturales del ser humano en un proceso de superación de lo natural a través del cual se adquiría la libertad fundamental. Más tarde, para Hegel y Humboldt, formación era algo más del cultivo de disposiciones previas o naturales. Era el cultivo de lo que permite al ser humano romper con lo inmediato y adquirir una conciencia de lo general que le lleve a apartarse de sí mismo para encontrarse con los otros y adquirir lo que llamaba el ser espiritual. En otras palabras, reconocer en lo extraño lo propio y hacerlo familiar es el movimiento fundamental del espíritu que la formación, la educación propicia y que hace que el ser humano se renueve, retorne a sí mismo con una conciencia amplia de lo general y abierta a diferentes puntos de vista. La superación de las limitaciones de la inmediatez hace que las personas comprendan la importancia de la mesura también. Ustedes me dirán si hay algo más importante hoy en día, en sentido general, que como logro de la formación, como objetivo fundamental de la cooperación académica España-África, para luchar contra algunas de las derivas autoritarias y nacionalistas que estamos presenciando, miopías peligrosas que ponen en peligro nuestras democracias. En fin, hay una deuda histórica con quienes han quedado injustamente apartadas y apartados de oportunidades para desarrollar sus habilidades, talentos y capacidades. No cabe duda, y las mujeres están en el centro de esta deuda histórica. La movilidad e intercambio de conocimientos en el ámbito académico debe darse, ya se ha dicho aquí, reitero, en dos direcciones, de forma horizontal, sin jerarquías de conocimientos y que de alguna forma contrarresten los desequilibrios geopolíticos del mundo en que vivimos. Además, el desarrollo económico y el progreso del continente vecino y de nuestro propio país es indisociable de la promoción de una ciudadanía más humana, global, intercultural, para la cual la cooperación académica es un espacio absolutamente privilegiado. En fin, por tanto, la cooperación académica España-África no es solo un compendio de buenas intenciones para materializar nuestro mejor capital, que es el de entendimiento y progreso, que es el conocimiento, sino que ante todo es un acto de extrema responsabilidad y de reparación histórica. En cuanto a lo primero, la responsabilidad, a lo que he dicho hace un momento, hay que añadir que no debemos olvidar que la cooperación académica España-África es inversión en nuestro propio futuro, teniendo en cuenta, también se ha dicho aquí, los millones de jóvenes del continente vecino. Así que, insisto, no dejemos nunca de preguntarnos qué idea de progreso y de desarrollo queremos promover conjuntamente a través de la cooperación académica.
Se trata de diseñar paradigmas de desarrollo e instituciones, también instituciones académicas de cooperación internacional, que estén en consonancia con la deriva del mundo en que vivimos, en donde las urgencias de muchos tipos nos están obligando a diseñar un progreso más sostenible, más cosmopolítico, utilizando el concepto del filósofo Bruno Latour. Es decir, una idea de la modernidad en donde el ser humano comprenda mejor las complejas relaciones que nos unen con otros seres humanos, pero también con otros seres vivos e incluso con el mundo inerte. En suma, la cooperación académica es un asunto de máxima relevancia política. Hay países enteros en el continente vecino, el continente africano, que se han quedado fuera de la fantasía de la modernidad. Y las mujeres siguen sufriendo, seguimos sufriendo a día de hoy las terribles consecuencias de los abusos de quienes sí han sido y son protagonistas de la modernidad en las derivas de la globalización económica. Por todo esto expuesto, brevísimamente, solamente comentar que en la Fundación Mujeres por África tenemos muy claro que en materia de cooperación al desarrollo, la educación y la investigación científica en general son fundamentales. Son absolutamente prioritarios también es absolutamente prioritario también el trabajo con las mujeres. Hemos desarrollado varios proyectos y programas, un programa de becas de posgrado que se llama Learn Africa, del cual ya, gracias a la colaboración de muchas universidades españolas y el compromiso, se ha consolidado y se han beneficiado ya unas más de 200 chicas de todo el continente africano. Han venido a España a realizar sus estudios de posgrado, máster y doctorado. También gracias al Gobierno de Canarias este año estamos ofreciendo en el marco de este proyecto muchas becas para cursos cortos, cursos de idiomas, títulos propios y bueno, la lluvia de solicitudes es ingente, vienen de todo el continente y estamos muy contentas porque estamos también accediendo a otros perfiles de jóvenes, no solo las chicas recién licenciadas, sino chicas jóvenes de unos 30 años que están ya trabajando y que con estas nuevas ofertas online pueden beneficiarse de oportunidades nuevas para sus carreras profesionales, ¿no? Por tanto, bueno, además tenemos también el proyecto muy importante y muy consolidado ya de formación científica, que son estancias de investigación para científicas africanas senior, jefas de departamento, de laboratorios, etcétera, con una red de centros españoles con sello de calidad Severo Ochoa en todos los ámbitos de las ciencias fotónicas, neurociencia, medicina, biomedicina, física, nuclear, bueno, de todos los ámbitos, muchos ámbitos de las ciencias, astronomía también, oceanografía, etcétera. Y también, gracias al Gobierno de Canarias, se han unido este año 2 centros nuevos, centros científicos en Canarias. Bueno, es un programa muy exitoso que nos demuestra una vez más a la Fundación el liderazgo de las mujeres africanas en todos los ámbitos y sectores sociales, ¿no? Y tengo que decir, quiero dejar esto sobre la mesa, estamos comprobando que el beneficio es mutuo absolutamente. Los centros que reciben a estas científicas, por poner un ejemplo, están constantemente dándonos las gracias por facilitar estos intercambios, porque también se benefician muchísimo del conocimiento experiencial y de incluso materiales y conocimientos teóricos y metodologías que estas científicas africanas traen a España, a los centros científicos españoles. En fin, tenemos ya por último, ya acabo, también vamos a abrir un espacio Mujeres por África en el Instituto Cervantes de Dakar para continuar trabajando por otro asunto que ha merecido una mesa hoy aquí muy importante, que son la promoción de los estudios hispánicos y de los puentes entre el mundo africano y el mundo hispanoparlante, América Latina, etcétera, en lo que concierne, en nuestro caso, al liderazgo de las mujeres africanas y a los hispanismos africanos también. Y por último, bueno, simplemente reiterar una vez más
que con todas las instituciones académicas españolas que nos acompañan hoy y que nos acompañan en nuestros proyectos, quiero agradecerlo en nombre de la Fundación, los esfuerzos que están haciendo por apoyar estos proyectos, estos programas, porque creemos realmente que son un paso fundamental en el refuerzo de los liderazgos del continente, de las mujeres africanas. Y nos sirve para construir juntos un futuro más humano, más ético, más justo, más diverso, que nos aleje una vez más de una visión miope que pone en riesgo las democracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por tu intervención, por la descripción y, por tanto, por todas las acciones que la Fundación Mujeres por África está realizando, como nos has contado, y también por tu profunda reflexión. De tu intervención me suscita una muy importante, que es la relación que hay entre los niveles de educación de un pueblo, de una sociedad, y los niveles de progreso, de igualdad, de bienestar que existen. Y me recuerda ahora mismo un cuaderno que se ha publicado muy recientemente por la universidad privada, la Universidad Internacional de La Rioja, que os recomiendo bastante, que se llama Los universitarios de la próxima década, aproximadamente ese es el título, o entre 2030, 2035, 2040. Os lo recomiendo porque hace primero un estudio de datos de dónde venimos previos del sistema español del siglo XX y luego hace una prospección para ver qué es lo que va a ocurrir, si vamos a tener exceso de plazas de universitarios, cómo nos debiéramos dirigir. Bueno, la reflexión que me ha suscitado la intervención de Teresa es la siguiente. Cuando uno ve en el primero de los capítulos ese estudio, que es histórico, es mirando hacia atrás, de cómo ha ido avanzando el nivel de escolarización, la eliminación de la analfabetización de nuestra sociedad, estoy hablando de España, durante el siglo XX, y uno ve los datos de inicio del siglo y cómo han ido avanzando, hay una relación estrechísima entre el progreso en todos los niveles de nuestra sociedad y el avance del porcentaje de personas que tenían educación superior y en los distintos niveles. Pero es más llamativo ver el efecto cualitativo cuando se separa por sexos. Y entonces iban a distintos ritmos. Bueno, los avances más significativos han ocurrido en la historia reciente de España, en la conexión entre educación y progreso, cuando las mujeres han superado en determinados espacios a los hombres, y eso encaja tan poderosamente con la reflexión que tú haces, que ahora mirando a este proyecto de cooperación, de unión, mirando desde España a África, creo que es una enseñanza que ya hemos vivido y que deberíamos de tenerla en el foco de mirada para las actuaciones que colectivamente pudiéramos organizar y desarrollar. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, con esto habríamos acabado el turno de intervenciones y ahora cabe, aunque vamos bastante retrasados respecto de la hora, pero yo creo que cabría, si alguna persona quisiera hacer alguna intervención, por favor, adelante. Bueno, yo quiero felicitar a las 4 personas que integran la mesa por el contenido de sus ponencias. Me parece, si no me falla la memoria, que los 4 han tocado, quizás someramente por la importancia del tema, no se puede profundizar, han tocado el cambio climático. Comenzó la señora Gómez Borrego hablando de los océanos, sin especificar, como este no es el foro para detallar, ¿no? Análogamente, don Álvaro de la Cruz me parece que también tocó algún aspecto vinculado al cambio climático y me gustaría preguntarle, así un poco someramente, que dado que en el mes de noviembre se va a celebrar la Conferencia de las Partes, ya la número 26, y la 20 en Glasgow, y la número 27 está previsto que se celebre en algún sitio de África, no sé exactamente todavía cuál, pero va a ser la Conferencia de las Partes clave para el tema africano. En la literatura, digamos, un poquitín superficial, se habla de que el continente africano es el que menos aporta, desde luego, en fin, en lo que se refiere a emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los efectos nocivos es el que más lo soporta. Esto es literatura periodística o coloquial entre nosotros en la calle, ¿no? Me gustaría saber si el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
o el grupo de científicos o la CEPI, en fin, los trabajos de investigación que vienen haciendo, si tienen conexión con la Unión Africana, porque la Unión Africana tendrá que tener una voz única en las dos conferencias de las partes, de Glasgow y la próxima, en la reivindicación de aspectos específicos concretos. Es decir, si es una investigación exclusivamente teórica, que yo creo que todo tiene su praxis posterior, pero si luego los ejecutivos africanos se alimentan de los resultados investigadores de grupos científicos, ¿no? Porque, en fin, el fenómeno avanza, nos afecta a todos y nosotros, los que residimos particularmente en el archipiélago canario, sabemos que como zona de África, pues naturalmente los efectos nocivos también van llegando, ¿no? Y por último, hay un aspecto singular. El continente africano, lo mismo que el archipiélago canario, que es de origen volcánico, de naturaleza volcánica y de índice de riesgo volcánico. Hace 8 o 10 años aparecía una nueva isla submarina próxima a la isla del Hierro. Bueno, en el continente africano hay del orden de 25 países con riesgo volcánico. En estos momentos, en el Congo, hay un volcán en erupción. Investigaciones geológicas nuestras están coadyuvando, dando aportación, porque desde Casa África a nosotros se nos ha hecho llegar alguna preocupación al respecto por parte de algunos países africanos que desean nuestra colaboración, sobre todo procedente de grupos de investigación de las universidades radicadas en el archipiélago canario. Si les parece, esto dicho tan genéricamente, y si no, pues, en fin. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Adelante, Liz. Me parece además una cuestión muy importante y quiero decirle que en las organizaciones científicas, de hecho, es un tema que nos preocupa, ¿no? Hacer llegar la información que obtenemos de los estudios puramente científicos, no solo en el entorno típico, el entorno habitual de las publicaciones científicas o incluso de la divulgación por dar a conocer nuestro trabajo, sino darlo a conocer en los foros necesarios para que sea utilizado, ¿no? Y aplicado en la toma de decisiones, que es muy importante. Y yo le diría que, si bien este no ha sido el objetivo fundamental de los trabajos científicos tradicionalmente, sí que creo que con esta pandemia hemos aprendido muchísimo a proporcionar información que los políticos luego, las personas encargadas de tomar decisiones, la han utilizado la información de los científicos. Creo que con el cambio global llevamos un tiempo ya andado en ese sentido. Cada vez más los informes son inteligibles para las personas que tienen que tomar esas decisiones. Y creo que, aunque nosotros no hemos hecho específicamente ningún contacto con ninguna asociación, ni con la Unión Africana, ni con ninguna asociación específica, la información científica cada vez más asequible está disponible y estará cada vez más disponible y podrá utilizarse en esa toma de decisiones. En cuanto a la geología, que era la segunda pregunta que planteaba, es muy difícil, por supuesto, que nosotros, los investigadores, conocen los entornos geológicos del continente y los entornos geológicos de las Islas Canarias, saben los riesgos que están asociados a vivir en una zona con riesgo volcánico. Y se hace lo que se puede, digamos. Cada vez
hay más métodos predictivos que incorporan tecnologías punteras que nos permiten saber con mayor anticipación dónde va a ocurrir un evento volcánico, un evento geológico, y esto nos permite prevenirlo. Por supuesto que hay que avanzar muchísimo en redes de sensores, en redes de comunicación y en coordinación que permita tomar las decisiones adecuadas para que la población pueda beneficiarse de esas decisiones en un momento dado. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Si hubiera alguna otra intervención, por favor. Estaba buscando material para responder a la pregunta, estaba usando dos sentidos a la vez. Como mencionaba muy brevemente antes, Sudáfrica, como otros países subsaharianos, ha sido muy inteligente en definir unas líneas de investigación prioritarias. No tener poco de todo, sino tener mucho de poco en relación a la investigación. Y una de esas líneas es precisamente el global change, el cambio climático, la evolución. Entiendo que por motivos costeros o por motivos estratégicos de paisaje y de supervivencia del propio país frente a un desarrollo agresivo, quiero decir. Y lo que estaba buscando es que, en colaboración nuevamente con la Embajada de España en Pretoria, hemos nominado a uno de nuestros científicos, nuestro exsecretario general, hasta hace 2 semanas, para hacer una presentación previa a COP26, a la cumbre que usted mencionaba, que si no recuerdo mal se celebró en Durban, en Sudáfrica, hace, no sé, 6, 7, 8 años. Se va a celebrar en Glasgow en noviembre. Pero creo que una de las anteriores, que no recuerdo, 2013 o 12, 11, ahí ya me pierdo, se celebró en Durban. Para que junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores sudafricano, el Ministerio de Medio Ambiente sudafricano, la Embajada de España en Pretoria y creo que es el Instituto de Estudios Internacionales británico, me corregirán los diplomáticos aquí presentes, hacer una especie de cumbre bilateral, trilateral, Sudáfrica, España, Reino Unido, previa a, mucho más reducida, por supuesto, de presentaciones. Le menciono a esa persona, a nuestro exsecretario general, Jan-Lucas Menzel, porque en el lanzamiento de nuestra asociación, y eso es lo que estaba intentando encontrar y lo he encontrado, Jan-Lucas pertenece al llamado Center for Trace and Experimental Biogeochemistry, Centro para las Trazas y Experimentación de Química Biogeológica, algo así, que está radicado en la Universidad de Stellenbosch, una de las mejores universidades de Sudáfrica. Jan-Lucas ha hecho investigación marina en la Antártida, con mono y con temperaturas extremas. Él está parte del tiempo en España, él vive en Euskadi, si no recuerdo mal. Quiero decir que bueno, pues, tenemos ese contacto bilateral ya, sur de África, España, para que se pueda asesorar a Casa África y, en fin, dar la experiencia que ellos tienen, ya digo, con un buque oceanográfico. Entiendo que España también lo tiene con el Hespéride, si no me equivoco. Eso es lo que le puedo decir o le puedo referir a experto o alguien que puede, bueno, yo creo, en relación al cambio climático marino, por decirlo de alguna manera. También tenemos a biólogos que trabajan en fauna marina, digámoslo así. Pero no tanto en cambio climático. También hay empresas pesqueras, como usted bien sabe, que operan en el sur de África, algunas de ellas españolas y muy grandes, y que también están muy interesadas en estos asuntos por motivos obvios, incluso haciendo I+D+I. Me lo contaban hace poco, de cómo usar radiofrecuencias para que un determinado pez no venga a la red, puesto que no quieres que esté ahí. Es lo que le puedo decir, son flashes muy rápidos. Gracias. Teresa, por favor. Solo una cosita rápida, no me voy a extender. En la red de científicas que tenemos ya son casi 100 científicas de diferentes países, diferentes ámbitos de investigación. Hay muchas científicas que se dedican a diferentes áreas de medio ambiente, de trabajo, de investigación sobre medio ambiente marino o no marino. Pero quería traer a colación un tipo de cooperación académica del que no hemos hablado todavía hoy,
que es, y que creo que las universidades, las instituciones, no solo las instituciones españolas que se dedican a la cooperación académica, también tienen un papel muy importante en la diplomacia académica, si se quiere, que es el de fomentar y promover la cooperación intraafricana entre universidades africanas. Nosotros estamos haciendo un programa de ciencia, precisamente, en temas de medio ambiente, por eso me he acordado para mencionarlo ahora, entre dos universidades, la Universidad Mohamed VI en Marruecos y la Universidad Hussein de Senegal. Es un programa de intercambio científico también de investigadoras y doctorandas, van a ser 40 en 2 cohortes que se están beneficiando, se van a beneficiar de este programa 40 senegalesas que van a la Universidad Mohamed VI a trabajar allí sobre proyectos de investigación en torno a la agricultura sostenible. Es un programa muy especializado de cooperación científica intraafricana en temas de medio ambiente. Es un ejemplo. Trabajamos también de esa manera, haciendo de intermediarias, digamos, para promover esos espacios intraafricanos de cooperación académica. Creo que también es un ámbito muy interesante para las instituciones españolas. Muchísimas gracias, Teresa. Si hubiera algo... Diego, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, les hablo desde el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Las Palmas. Agradecer la invitación y la consideración de haber sido invitado a este seminario tan interesante. Y solamente quería hacer varios comentarios en relación a la investigación. Desde hace más de 15 años o 17 años, la Universidad, en este caso de Las Palmas, que es la que yo más conozco, lleva haciendo determinados proyectos de investigación y de cooperación con África y, por lo tanto, es una experiencia muy valiosa. En ese sentido, no solamente es un trabajo de cooperación, sino que siempre, como cualquier otro trabajo de investigación, siempre hay una contribución a la innovación en cualquiera de sus facetas. Y es algo que hemos ido detectando a medida que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 15, ya van hacia 20 años de trabajo intenso, porque tenemos la suerte de recibir una serie de fondos y poder trabajar en diferentes trabajos de investigación justamente en nuestro continente vecino. En segundo lugar, que estos trabajos, podrán corregirme si no han detectado la misma sensación, es que no solamente estamos innovando en determinados ámbitos específicos, sino que se ha generado una ósmosis y una gran transversalidad en el conocimiento. Antes estábamos oyendo hablar a Luis, que estaban haciendo temas de economía y trabajando con arquitectos o arquitectas holandesas. Lo mismo está pasando en nuestras universidades, ¿no? Y en tercer lugar, que estamos trabajando desde casi mediados de la década pasada, pues en el concepto de islas como laboratorios del antropoceno o islas como para el cambio climático. Es decir, somos muy sensibles a la situación que está pasando y esto nos permite al mismo tiempo tener una experiencia, un know-how que es transferible al continente, pero no de una manera directa, siendo absolutamente empáticos con su circunstancia y siendo necesario que esa transferencia sea de una manera permeable a la cultura en la cual intervenimos. Y esas son las 3 ideas que quería contrastar si ustedes habían detectado una situación o unas ideas similares a las que les estoy diciendo. Muchísimas gracias, señor vicerrector. Si no hay una intervención adicional a la reflexión del vicerrector, creo que Diego había pedido la palabra. Sí, pues una pregunta muy breve para José Luis. Y es, al principio del seminario, el director de SEPI nos ha dicho que España es uno de los países líderes, ¿no?, en el programa Erasmus+. Yo quería saber qué haría falta, qué sería necesario, qué querríais tener vosotros para aprovechar al máximo este programa
en relación con estudiantes africanos. Es decir, ¿se puede hacer algo desde las embajadas, se puede hacer algo desde las instituciones para que este programa tenga más difusión y puedan venir más estudiantes africanos? Sí, absolutamente. En ese sentido, la ayuda de las embajadas para nosotros sería fundamental. Nosotros, siempre que podemos, acompañamos a las delegaciones de la Comisión Europea cuando organizan ferias, por ejemplo, de Study in Europe. Estuvimos en Sudáfrica hace ya unos cuantos años, bastantes. Pero no son muchos los eventos de este tipo que organiza la Comisión Europea en África, ¿no? Pero desde luego cada vez que lo hace nosotros intentamos estar ahí, ¿no? Porque no tenemos capacidad para hacerlo de manera individual como CEPIE, ¿no? Pero por supuesto que la importancia de las embajadas promoviendo el programa en las instituciones de educación superior africanas es vital para nosotros. Es decir, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y también de las consejerías de educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, nosotros hacemos promoción del programa Erasmus Plus en todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, en este caso yo creo que habríamos consumido el tiempo. Sí me gustaría a mí, si me lo permiten, a modo de conclusión de todo lo intervenido y en relación con el título de esta mesa, en cuanto a la cooperación académica y científica, decir dos ideas a modo de reflexión. En primer lugar, y por tanto en relación con los recursos existentes y el despliegue de las actividades, creo que se ha puesto de manifiesto de vuestras intervenciones, en primer lugar, que son numerosas las actividades que se desarrollan en este momento, que lo son cualitativamente en distintas actividades, claramente en cooperación al desarrollo, claramente en investigación, en líneas de colaboración, claramente en políticas de movilidad. Y, en segundo lugar, que son numerosos los actores que están trabajando para ello desde España. Estoy pensando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Sistema Universitario Español, en el Gobierno de España, en los ministerios y sus plataformas, como por supuesto la CEPIE o la ESI. Estoy hablando de fundaciones de diversa índole que todas están interviniendo. Por tanto, creo que la primera respuesta a partir de vuestras intervenciones es claramente afirmativa. Sí hay un movimiento, una actividad y una inquietud. Y en cuanto a la segunda parte, que es el Estado y la potencialidad de la cooperación, me parece que hay un interés claro y manifiesto, me parece que hay un momento de oportunidad histórica singular que no debemos desaprovechar y que la situación es tan heterogénea que requiere seminarios como estos, que yo creo que lo justifica de sobra, y trabajo en colaboración para tener un gran proyecto colectivo. Quiero terminar agradeciendo a los participantes su intervención y quiero decir, Diego y demás asistentes, con orgullo de moderador de esta tercera mesa, que han sido los que han tenido, en palabras de Teresa, la mesura del tiempo y no se han pasado del tiempo que tenían asignado. Muchísimas gracias a todos.